Regresamos con mucho más aquí a tu conexión matinal. Y querida Ale, me quiero tomar estos minutos para recordarle a usted que nos está viendo desde su casa, desde el trabajo, que puede también ser parte del matinal dejándonos su mensajito al más 569-6253-2873. Estamos atentas aquí porque el invitado que viene a continuación probablemente usted querrá hacerle preguntas. Claro que sí, un gusto para nosotros darle la bienvenida cuando él está aquí con nosotros. Arde Troya, todo el mundo se vuelve loco con el celular, nos mandan mensajes, todos quieren saber más porque todo lo que nos dice, pero es así, tal cual, al pie de la letra. Alejandro Ayun con nosotros, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Felices de tenerte aquí, de verdad, igual. Alejandro, igualmente, para ampliar una temática que ya estábamos tocando en tu conexión matinal con respecto a la actividad paranormal, a ese mundo que existe desde otro lugar, a otro plano, ¿cierto? Con quienes siempre nos queda algo pendiente o también buscan comunicarse. A ver, primero entender de que no es menor la temática de la muerte, ya que siempre digo que es un extremado placer el morir, no así el nacer. El trauma más grande del ser humano es nacer, ya es mucho más traumático, más complejo, más angustiante, mientras que dar el paso hacia lo que es el tema de la muerte es totalmente distinto. Es una descompresión impresionante de haber estado ocupando este cuerpo, ¿ya? Y por lo tanto existe lo que se llama como la elevación del alma, que más o menos el alma pesa en el cuerpo humano entre 19.5 gramos a 25.7 gramos. Por eso cuando una persona muere, no sé si se han dado cuenta en la película que hace así como... Sí, no, como que algo baja y hablamos de se eso. eleva, ya hay una elevación, porque es como nosotros existimos en dos planos, en el existencial y en el ser. El ser existe en lo atemporal y el existencial existe en lo atemporal, que creo que la otra vez lo hablamos cuando de repente estábamos en un tema interesante y veíamos la hora y decíamos, pasó súper rápido el momento. Ese momento que pasó rápido, que no nos dimos cuenta, es porque estábamos conectados con el ser, con la esencia. Ahora, Alejandro, ¿ya? Tú dices que el nacer tal vez es más traumático, es más doloroso que el morir. Sin embargo, hay personas que han tenido muertes muy, no sé, violentas, muy inesperadas, por así decirlo, y se dice que aún se quedan acá en este plano. ¿Qué opinas al respecto? Toda muerte, sí, toda muerte traumática, toda muerte repentina, toda muerte inesperada hace que el cuerpo salga del cuerpo la esencia y que quede dando vuelta, digamos, porque no tiene noción y hay que avisarle que ya fue, ¿ya? A mí me tocó un caso muy particular en el centro de Santiago, donde había un muchacho que era repartidor, ¿ya? de sándwich. ¿Ya? Y no sabía, porque venía llegando hacía muy poco a Chile, no sabía que habían ascensores en Chile donde tú primero tenías que cerrar una reja y después se cerraba la puerta y tenías que estar adentro. Entonces primero se cerraba una y después la otra. ¿Qué pasó? Que él entró, se cerró la de acá, se cerró la de acá y el ascensor partió y lo trituró, ya, porque quedó en medio de los dos. Ya. ¿Qué hizo él? Buscó la parte más elevada del edificio para poder manifestarse y que fue precisamente la casa de una persona que yo conocía. Y me dijo, Ale, yo me tuve que ir del departamento porque ya no puedo seguir estando ahí porque ya no me deja tranquila, me mueve todo, me alborota todo, me desordena todo y no sé qué hacer. Entonces le decía, bueno, mira, lo que pasa es que cuando una persona muere repentinamente, que no está en noción de que murió porque no tiene conciencia de muerte, queda dando vuelta y te avisa, ¿ya? La diferencia entre un fantasma y un espíritu es que el espíritu es la manifestación de algo que necesita evidenciarse a través de quien lo pueda ver o percibir o conectarse. Algo que quedó inconcluso. Exacto, ¿ya? No así el fantasma que uno lo ve. El fantasma no hace nada, sino que solamente uno ve pasar la sombra y es otro tipo de energía y es otro tipo, digamos, de conexión que se tienen que hacer, ¿ya? Entonces yo voy y le digo, mira, lo que él necesita es que necesita incorporarse. ¿Qué implica incorporarse? Que personas que saben cómo hacerlo faciliten su cuerpo para que entre en el cuerpo de uno y desde ahí tome noción que está muerto y desde ahí ya elevarse. Entonces yo hice el ritual de incorporación, ¿ya? Para que el muchacho encontrara la salida por donde conectarse hacia el plano y encontrara que paz tenía. en el Exactamente. Hicimos el ritual y nunca más volvió a pasar nada, ¿ya?
Muchas personas cuando uno los ve, pues de repente me ha pasado que voy al lugar y yo le digo, oye, vi un señor que hace rato que está en la reja y ha firmado. Me dicen, ¿y cómo es? Es así, así, así. Me dicen, pero ese señor murió. No, le digo yo, está ahí. Claro, ¿qué pasó? Que murió en un accidente, en un golpe muy fuerte, no tomó noción y él sigue viviendo su vida como si nada. Y las personas que lo ven, como en tu caso, ¿se dan cuenta de que no está en este plano siempre? Uno siempre sabe. Como también uno siempre sabe, por ejemplo, y esos casos me han pasado muchos, de que cuando alguien está camino a que ya tome su rumbo final, uno también puede ver, me ha pasado con mucha gente conocida, en que yo le digo, sabes que te tengo que decir algo, tu hermano va a morir la próxima semana, tal día a tal hora. Me dicen, ¿cómo así? Sí, le digo yo. Lo que pasa es que hay una manera en cómo la vida te anticipa el momento en que ya se acerca tu final, que hay que entender que, a ver, cuidar de que la muerte no es de algo, nadie muere de, no, ni muere por, no, es el día y la hora, así como hay un día y una hora para nacer, hay un día y una hora para morir. Por eso, ¿predestinado? Sí, eso está escrito. Muchas personas le tenemos un poco de miedo a ese momento porque justamente no nos preparan para eso, o sea, al hecho de también perder un ser querido, ¿cierto? Que también se queda quizá en algún lugar, en algún plano queriéndote dar un mensaje. Muchas personas efectivamente lo notan, lo ven, lo sienten, pero otras no tanto y buscan esa conexión. Sí, ahí hay que hacer mucha diferencia porque no hay que olvidar que el tema de la muerte es algo que nos cuesta asimilar, nos cuesta entender, nos cuesta, digamos, como asumir de qué se trata, ¿ya? Cuando uno tiene una relación muy directa y muy cotidiana con la muerte, la visión que tiene es totalmente diferente. En el sentido de que hay muchas personas que me dicen, quiero saber si mi abuelita está conmigo, porque tengo la sensación de que siempre la veo, la siento. De que me acompaña, y que me acompaña. Y yo le digo, mira, esto es lo mismo que yo me sacara esto, que lo uso siempre, y siempre voy a tener la sensación de que está aquí. Y cuando de repente digo, ¿y dónde dejé la cadena? No sé si a usted le ha pasado de repente que se te tocan algo así, sí. ¿Y dónde lo dejé? Como que hay algo que siempre ha estado ahí, y que cuando te lo sacas, falta. Te queda la sensación. Sí. Pero no es más que eso. No es más que eso. Hay planos en la muerte. Hay un plano que tiene que ver con el purgatorio, que es donde van a parar todas las almas que necesitan purgar mucho de lo que en vida no pudieron, ¿ya? Y ese plano es un plano como de depuración espiritual, ¿ya? Es un plano muy marcado. Esto es como que estén todo así como en un edificio. Entonces, en el primer piso llegan todas las personas que por alguna razón, por ejemplo, una persona que se quitó la vida. ¿Cuál es el problema de la persona y por qué tiene que purgar el haber atentado contra su propia vida? Porque resulta que el tema en sí de la solución a lo que lo hizo llevarse a ese lugar, a tomar esa decisión, es que cuando muere, ¿ya? La persona muere, sale del cuerpo y lo fascinante que existe, que es la descompresión, es que toma una dimensión muy amplia. Entonces tiene la posibilidad durante 14 días, alrededor de 14 días después de muerto, de poder avisar al resto. Pues hay personas que dicen, ay, mi abuelita me vino a avisar que ya había partido, la sentí, tengo la sensación de que algo me pasó, como que yo soñé, la sentí o vi un movimiento o algo. Claro, porque al momento de morir uno ya no está en un plano tan limitado, ya uno abarca todos los planos. Después de la muerte se abarcan todos los planos, ya uno es un éter, una esencia, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que al momento de morir pasa eso, pasa esta descompresión, pasa esta liberación, que es una sensación difícil de describir, ¿ya? Muy difícil, porque es muy demasiado plena. Incluso cuando se habla de la reencarnación, ¿ya? Pasa eso. Así como la persona no le tiene miedo a la muerte, no, para nada. La persona lo que tiene es amor a la vida. De hecho, el miedo del ser humano es un mecanismo que tiene que ver con el miedo a perder la vida. Tú cuando sientes miedo porque te van a asaltar, más que darte miedo que te asalten, es lo que te va a pasar. Sí, lo que te podría, claro. Y que vas a perder algo que quieres tanto, la vida. ¿Qué tan cierto es? Bueno, hay mucha gente que dice que tal vez las personas que nos dejaron en este plano
se pueden comunicar con nosotros de otra forma o a través de algunos elementos, Sí. ya sean animales o de algunos elementos de la naturaleza. Puede ser. Siempre es ¿Existe posible que existan conexiones, siempre y cuando esté, por eso digo, está este plano, digamos, que es el purgatorio, donde ellos tienen que cumplir ciertas misiones para poder depurarse. Por eso yo siempre le pido a todo el mundo, aunque no todo el mundo lo pueda creer, pero siempre le digo, mira, cuando tengan un problema muy complejo, pídanle a las ánimas del purgatorio que les ayuden, porque ellos necesitan Solucionar, ayudar, claro. no, necesitan trabajar y ayudar al otro para poderse elevar a donde tienen que ser, porque si no, es como que siguen estando ahí. La misión que ellos tienen es que ante lo que les pasó y los condenó a estar en el purgatorio es purgar algo, es como estar condenado a estar ahí mientras usted no haga algo importante para elevarse de lo que no lo hizo en vida. Alejandro, me quedo pensando en todas esas personas que quizás han perdido un ser querido en un accidente, en algo que efectivamente no se esperaba y quieren comunicarse con esa persona, quieren saber cómo está. También hay muchas personas que dicen, bueno, eso no es tan sano, no es tan correcto, déjale que esa persona descanse. ¿Es una molestia tratar de conectarse desde otro plano? No, siempre y cuando la persona esté, digamos, como dispuesta a hacerlo. No, no se trata de que ellos Obligarle, quieran. claro. No. Uno siempre canaliza. Yo cuando canalizo, lo primero que hago es ver si es que es posible. Siempre están en el metro, en la calle, tú lo ves en todos lados. El único tema es que ellos saben que a uno que puede tener contacto no te pueden interrumpir. Porque esto igual como que tú te tienes que imaginar que para estas personas que se quieren conectar desde el otro plano para acá, igual como que tú estés en China y tú sepas hablar chino y español. Entonces los que saben hablar solo español saben que si se vienen todos de una vez, tú no lo vas a poder ayudar porque tú no puedes estar hablándole a todos claro. a la vez, ¿te das cuenta? Entonces uno tiene que manejar el minuto y el momento en que sí sea posible tomar estos contactos. ¿te Claro, das porque hay cuenta? mucha gente que se frustra con eso, ¿cierto? Que perdió un Exactamente. ser querido y dice, ¿por qué no me viene a visitar? Claro. ¿Por qué no me da señales? Porque precisamente está en un plano donde eso ya no es posible. Insisto, hay distintos planos en donde la muerte va, a razón de cómo haya sido el proceso, se va asignando precisamente eso. Por ejemplo, las personas que mueren con una enfermedad muy prolongada, por lo general se van a un lugar donde es muy similar a un hospital. Y tienen que sanar el alma porque la enfermedad que tuvieron le dañó incluso el alma. Entonces no pueden elevarse hasta estar en ese plano. Entonces ese plano es muy sensible y están en un proceso de reposo. Por lo general yo siempre digo, ¿de qué murió? Murió de esto. No podemos molestar. ¿Hace cuánto? Tanto tiempo. No, todavía falta para que su alma esté sana, porque cuando estuvo vivo, la enfermedad que tuvo, le enfermó el alma también. Eso va a depender del diagnóstico, del Exactamente. tiempo, la data, la fecha Exactamente. exacta en la que murió, si es que fue en condiciones normales, por ejemplo. Exacto. Entonces incluso uno, así como yo puedo ver la fecha de nacimiento de alguien, así también cuando me hablan de alguien que murió, yo le pido la fecha en que murió, porque eso también te dice lo mismo, porque es otra manera de nacer. Es nacer a otro plano. Entonces la fecha, la hora y todo eso es muy relevante, porque uno puede decir, mira, lo que pasa es que papá cuando murió, al morir en esta fecha, él lo que quiere decir es que pasó esto, y me dicen, sí, precisamente, y mira, dice que dejó pendiente esto y esto. Y claro, porque así como, vuelvo a insistir, como una fecha de nacimiento te puede entregar mucha información. Incluso yo el otro día le decía a los muchachos de Agencia Gótica que hicieran la carta astral al momento de morir, ¿ya? Porque es muy interesante ver qué plano y qué energía estaba en ese minuto para ver si la persona realmente trascendió a otro plano o todavía no. Todavía está pegada en el plano. A mí me ha pasado, por ejemplo, cuando he ido al cementerio general, y hay muchas personas que se tienen que acordar de eso, de que cuando yo iba a hacer reportaje al cementerio general, una vez me pasó de que llegamos al cementerio, yo siempre cuando voy al cementerio lo recorro solo, ya para ver qué lugares se pueden o no, digamos, visitar, qué lugares ellos te permiten o no estar, ya. Y después de ello le digo, ya mira, vámonos por aquí, este lugar sí se puede, por allá no crucen, tengan cuidado con esto. Y me pasó una vez que estábamos con las cámaras, eran como 3 cámaras, productores, periodistas, camarógrafos y todo, y yo le dije, mira, traten de filmar, si van a filmar, filmen de aquí hasta allá, pero no más allá de ese árbol.
¿Ya? Porque ya habías recibido el mensaje que hasta ahí se podía hasta quedar. ahí se podía, claro. Alejandro, Entonces, perdón, sí. ¿podríamos pedir a la gente que mientras tanto envíen sus preguntas sí. a través de WhatsApp, envíen sus preguntas, aprovechen, y también para que, bueno, no sé si es posible, puede uno enviar la fecha de fallecimiento Sí. de algún ser querido y tú No hay les problema. dices, no sé, alguna respuesta, obviamente Ningún ustedes problema. tienen que decirnos qué es lo que quieren saber y las vamos a leer, tenemos unos minutitos más. Al código QR que está Ahí. apareciendo en este momento a un Sí. costado de la pantalla, usted puede dejarnos su mensaje, su duda, su consulta directamente a Alejandro, lo leemos en vivo. El día de hoy estamos tratando de entender a quienes, cierto, ya partieron y están quizá en otro plano de existencia. Bueno, y en esta historia, uno de los camarógrafos va y se pone a grabar y se pasa del lugar. Y de repente estábamos todos acá y de repente lo vemos que viene corriendo desde allá y dice, no, yo me quiero ir. Yo le dije, ¿por qué? Es que yo iba grabando, dijo, y cuando llegué a un lugar, alguien me dijo, te dijeron que hasta aquí. Oh, Y no había nadie. no. Y una Qué voz miedo. le dijo, te dijeron que hasta aquí. ¿Y por qué hay personas que son tal vez más sensibles a este tipo de sucesos paranormales que otras? Algunos ven, algunos escuchan y otros nada. Porque va a depender en cómo el ser humano tenga ciertas conexiones. Nosotros tenemos 4 planos en los cuales funcionamos cotidianamente, que es el plano cortical, que tiene que ver netamente con la corteza cerebral, es decir, solamente con lo que yo creo que, lo que yo pienso que, nada más, el pensamiento y nada más que eso. Hay otros que funcionan con lo que es el plano perceptivo, ¿ya? O sea, que es acá, que tiene que ver con lo que se habla mucho, con lo que es la glándula pineal. Se llama glándula pineal porque se parece a una piña y que todos los seres humanos nacemos con ella, pero en la configuración y en la conformación de cómo el cerebro se va creciendo y después también porque de alguna manera el lóbulo frontal empieza a desarrollarse, va desapareciendo, lo que no nos pasa a algunas personas que los tenemos intactos. O sea, todas las personas que tenemos la capacidad de poder ver, de poder percibir cosas, de poder un poco desarrollar ciertas habilidades es porque la glándula pineal está activada, ya está completa y entonces te permite como ver un poco más allá, lo que se llama clariaudiencia o también se llama clarividencia, es decir, la claridad de poder escuchar o de poder ver cosas, ¿ya? Alejandro, ya estamos recibiendo consultas y en particular quiero detenerme en esta de Carolina Veloso que nos dice, quiero hacer una pregunta a Alejandro, ¿qué pasa con los trasplantados y su energía? Es que lo que pasa es que no llega tan allá el tema del trasplante. El trasplante es como siempre, una vez íbamos a analizar eso, sobre todo por el corazón, porque siempre te preguntan, nada, lo que pasa es que y si te trasplantan el corazón, que es de otra persona, tus Claro, sentimientos ¿qué pasa? van a ser, claro. Puede ser que a veces ha pasado de que ciertas conexiones que quedan ahí en el corazón se puedan plasmar, pero como el ser humano, insisto, tiene esta dualidad de funcionalidad entre el plano existencial y el ser, entonces mientras no nos trasplanten algo en el ser, lo que es el sentir no va a estar manchado por nada, ¿te das cuenta? Entonces, el trasplante de por sí, en algunas ocasiones, sí genera ciertos elementos residuales de quien claro. a quien perteneció. Ya puede Ya ser. quedan ciertas sensaciones. Claro. Hay personas que de repente han tenido la sensación, por ejemplo, de tener conexiones con alguien que no conocen, y es por eso, porque al momento de ser trasplantado, queda un residual de esa situación, pero que no define ni determina nada en la vida. Y ya están empezando a llegar un montón de mensajes. Sí. Montón. Muchas gracias a todos. Hola, quiero saber si mi amigo Fernando tendrá algo más que decirme. Él falleció en un incendio, aún se investiga, el 14 de noviembre de 2023. Muchas gracias. Mi nombre es Andrea San Martín, vivo en Santiago. Aquí está tu mensajito. Andrea, muchas gracias por escribirnos. Sí, lo que pasa es que precisamente este número habla de la perturbación, habla de que aquí es como, a ver, sin que se haya dicho el motivo de la muerte, siempre este número, en relación a este de acá, dice que hay algo que investigar, hay algo que escudriñar. ¿Por qué? Porque esto siempre simboliza, este es un pilar, esto que está aquí, como murió el 11 de noviembre, esto habla de un pilar, como de algo que se vino abajo, algo que se derrumbó o algo en lo cual que quedó como entrampado. Primero, esto habla de un lugar que pudo haber sido producto de un gas, como que hubo un estallido, como que algo estalló o que algo se inició pero por un gas.
o por algo que no fluyó, o por ejemplo, puede haber sido también de que en el lugar donde esto ocurrió no había agua para combatir. Algo pasó con un rechazo de una situación, porque esto es demorar en un plano. Sin embargo, lo que él puede decir por la fecha en que murió es que tú tienes que hacer un viaje que esta persona no pudo. Entonces, en esta fecha, él pide que alguien realice un viaje que no se pudo llevar a cabo hacia el extranjero. Entonces, ¿qué puedo hacer yo a nombre de esa persona que no pudo hacer algo que tanto quería? Es viajar, Wow. ¿ya? Porque habla de eso, de un viaje, claro, porque al viajar esta persona va a cumplir un sueño pendiente que quedó ahí sin poderlo realizar, ¿ya? Pero también habla de que, como preocuparse de algo que dejó, probablemente un sobrino, un hijo o alguien que le dé la claridad suficiente para que entienda lo difícil que fue el momento. Porque aquí habla de una preocupación de alguien joven o de un niño. Entonces, hay alguien ahí que necesita una explicación muy clara de qué fue y cómo fue lo que pasó para que su ser existencial esté tranquilo, ¿ya? Pero lo que más habla es de eso, de que hubo algo que tiene que ver con un gas o de algo que no habían los implementos suficientes para que algo se pudiese apaciguar. Entonces quedó todo ahí como que todo ocurrió por la falta de algo. Y por otro lado, de que esto se llegue a depurar va a ser muy difícil, porque lo que lo pudo haber ayudado como que se manchó, como que las evidencias se perdieron, como que las evidencias se extraviaron, como que si no encontramos en el minuto algo que nos podía evidenciar el motivo de esto, menos lo vamos a encontrar después de tanto tiempo, porque ya la evidencia fluyó, ya se disipó. Caducó. ¿De acuerdo? Bueno, Sí. ese es el mensaje entonces para Andrea San Martín, que nos ve desde Santiago. Le mandamos un fuerte abrazo y mucho ánimo de todas maneras, mucha fuerza también. Y bueno, vamos a agradecer a todas las personas que nos mandaron sus preguntas, pero Alejandro, el tiempo se nos pasó volando rapidísimo. ¿Cómo te pueden contactar directamente a ti? A través de mi Instagram, que es Alejandro Ayuno Oficial. Ahí aparece el número de celular para ponerse en contacto con mi asistente, quien precisamente va a dar la hora para todo eso. Estoy programando, aunque falta mucho todavía, pero para que se preparen con tiempo, un curso de numerología para el mes de abril respecto a cómo yo puedo conocer qué pasa con mi fecha de nacimiento. ¿Ya? Maravilloso. Conocer la fecha de nacimiento. ¿Qué pasa que el día en que nací, que nació mi hijo, el año y cómo eso se conecta con la vida, en fin. ¿Ya? Muchísimas gracias por tu tiempo, por estar aquí y aceptar nuestra invitación. Hasta Cuando desde quieran. Brasil nos están viendo en este momento, así que un besito a todas las personas que quisieron participar. El tiempo es oro, ya se nos fue, pero luego de esta pausa continuamos aquí en el Matinal de las Regiones. Gracias. Alejandro. Gracias a ustedes.